Aristóteles está sentado a la sombra, en un banco de piedra. Es un día caluroso y necesita descansar. El joven Alejandro le agota con su vitalidad y su rebeldía. Nos encontramos en un bosque cercano a la ciudad de Mieza. Allí, en el Ninfeo, un santuario dedicado a las ninfas, Aristóteles ha fundado una pequeña escuela. En esa escuela, entre otras tareas, se ocupa de la educación del joven Alejandro. Las clases son realmente difíciles. El chico tiene poca paciencia y a Aristóteles le cuesta conseguir su atención. Por eso, siempre que tiene un rato libre y que las circunstancias se lo permiten, le gusta relajarse en ese entorno tan agradable. Nuestro filósofo se levanta y comienza a caminar por uno de esos paseos sombreados propios del lugar. Ahora que puede reflexionar libremente, le gusta detenerse en un proyecto en el que ya lleva trabajando algún tiempo y que él denomina de filosofía primera. Cree que con esos tratados está llevando a su máxima expresión la reflexión puramente especulativa. Está convencido de que en ellos ha captado el verdadero sentido y carácter de la filosofía, esa ciencia enfrentada directamente a la universalidad y totalidad de lo real. Para ello, para conseguir su objetivo, ha tomado al ser como objeto de reflexión filosófica, pero no desde un punto de vista particular, como pueden hacer tal vez las demás ciencias, sino teniendo en cuenta la propiedad más general del ser, es decir, que es, que existe, el ser en cuanto ser. La filosofía primera es, pues, una ontología, una ciencia del ser. Pero esta ciencia, que para Aristóteles es la ciencia por excelencia, también debe tener como objeto el ser por excelencia, y este es Dios. De esta forma, la filosofía primera es también una teología. Aristóteles disfruta de su reflexión. Está ensimismado en sus pensamientos cuando el vuelo de una mariposa lo distrae. Esa mariposa ha llamado la atención de Aristóteles por lo sorprendente de sus colores. Intenta atraparla para su colección, pero se le escapa perdiéndose entre la densidad de la vegetación. En el fondo, ese pequeño insecto ha provocado que Aristóteles dé un paso más en su reflexión. Sí, definitivamente parece claro que el ser se nos manifiesta mediante individuos concretos. Esa mariposa que se escapó, su amigo Teofrasto, aquella joven que ahora camina cerca del río. Aristóteles va a llamar a esos individuos concretos sustancias, y en su trabajo tendrá que demostrar cómo la filosofía primera es una sola ciencia, cohesionada a partir de su estudio acerca del ser, de Dios y de la sustancia. Sí, eso es, una única filosofía primera en su triple raíz. Ahora Aristóteles se gira. Ha oído pisadas tras de sí. El joven Alejandro se acerca sonriendo, con su melena rubia ondeando al viento. Es hora de volver al trabajo. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis como siempre esos minutos para compartir con nosotros y con el maravilloso, único e inigualable mundo de la filosofía. Hoy vamos a tratar de la metafísica de Aristóteles, culminación de lo que es su pensamiento, su filosofía especulativa y punto de referencia, yo creo, esencial para conocer, para imbricar toda su filosofía, todo su pensamiento. Bien, es verdad que lo que en realidad vamos a hacer es asomarnos un poco a esta metafísica, intentar aclarar sus conceptos tal vez más importantes, que yo creo que es lo que debemos y lo que podemos hacer aquí. Así pues, vamos a hablar de la metafísica y, como siempre, esperando que este archivo de audio pueda ser de vuestro interés y también que tenga para vosotros alguna utilidad. Bien, vamos a empezar entonces con la metafísica de Aristóteles. Como digo, intentando acercarnos a ella en la medida de lo posible, intentando aclarar sus conceptos, sus puntos de referencia básicos,
para así, bueno, pues intentar llegar a conocer mejor el pensamiento del filósofo de esta gira. Bien, en primer lugar, la metafísica de Aristóteles es un nombre posterior. Aristóteles no llamaba así a este conjunto de tratados, en concreto 14, sino que, bueno, él lo llamaba tratados de filosofía primera. Como me imagino que ya habréis oído alguna vez, el nombre de metafísica se debe a Andrónico de Rodas, que cuando se puso a catalogar los textos, los escritos de Aristóteles, cogió los libros de filosofía primera, esos tratados de filosofía primera, y los colocó detrás de la física. Al colocarlos detrás de la física, pues en griego se dice metafísica, y de ahí el nombre de metafísica, lo que viene, lo que está detrás de la física. Bien, si Aristóteles habla de filosofía primera, es lógico pensar que también hay una filosofía segunda. Bueno, la filosofía primera es, como estamos diciendo, esta metafísica, es tal vez la ciencia primera, pero tiene un carácter puramente especulativo. Eso significa que tiene que haber una filosofía segunda, que en ese caso va a tener más que ver con la conducta, y podemos decir que es la ética. Esta diferenciación, por ejemplo, entre filosofía primera y filosofía segunda, en Platón no aparece de ninguna manera. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar un poco con el asunto. ¿De qué trata la filosofía primera? Bueno, pues ya sabéis que Aristóteles se mantiene bastante fiel a la herencia socrático-platónica cuando afirma que solo hay ciencia de lo universal. Bueno, ¿y qué es lo más universal que existe? Bueno, pues lo más universal que existe es el ser. Pero claro, Aristóteles, yo creo que con la metafísica captó muy bien lo que es la filosofía en sí, esa ciencia que, como os decía en la presentación, está enfrentada con la totalidad de lo real. Y por eso Aristóteles en la metafísica va a tratar del ser, va a poner al ser como punto de referencia filosófico, pero no va a tratar del ser como tratan las demás ciencias. Por ejemplo, a lo mejor la biología trata del ser, pero en cuanto que ser vivo. La física trata del ser teniendo en cuenta el movimiento. Las matemáticas, pues de las figuras y los números desde el punto de vista de la medida. Pero la metafísica no. La metafísica va a tratar del ser, pero no desde un punto de vista particular, sino tomando como referencia la característica, la propiedad más universal del ser, a saber, qué es, que existe. Por eso la metafísica podemos decir que es la ciencia del ser en cuanto que ser, del ente en cuanto ente. Es, por tanto, una ontología, una ciencia del ser. Esta primera precisión es importante, porque ha de quedar claro que la filosofía no trata del ser como lo hacen las demás ciencias, desde una característica o tomando como punto de referencia una característica particular, sino que lo que hace es hablar del ser tomando como punto de referencia su propiedad más básica, y eso es que existe, el ser en cuanto ser. Por eso os decía que pienso que Aristóteles captó muy bien la especificidad de lo que es el pensamiento filosófico con estos tratados de filosofía primera, porque está tratando lo más universal que existe y teniendo en cuenta la característica más general, que es el hecho de que el ser existe, el ser en cuanto ser. Bueno, de tal forma que queda claro que en primer lugar la metafísica es una ontología, ciencia del ser. Pero al mismo tiempo, Aristóteles nos va a decir que esta filosofía primera, que para él pues es la ciencia por excelencia, pues también va a tener que tener como objeto el ser por excelencia, y ese ser por excelencia es Dios. Así que también la metafísica es una teología o ciencia de Dios. Ya os comenté yo en un capítulo anterior que esto del metafísica le venía muy bien, porque meta podía ser interpretado como detrás de las apariencias, el verdadero ser de las cosas, y también podía ser traducido como más allá de, y bueno, pues más allá se supone que está la trascendencia, está Dios. Así pues, la ciencia por excelencia tiene que tener por objeto el ser por excelencia, y ese ser es Dios. Repito, la metafísica es también una teología. Claro, lo que Aristóteles en el fondo viene a decir es que esta filosofía primera, esta ciencia por excelencia, realmente es divina en dos sentidos. Primero, en el sentido de que si Dios tuviera alguna ciencia, sería esta. Pero segundo, es que esta ciencia tiene también como objeto al propio Dios. Por eso, en pleno sentido, podemos decir que la metafísica es una teología. Habrá que demostrar que no son estos aspectos que estamos comentando de la metafísica,
no son temas u objetos de estudio separados o que no tengan relación. Aristóteles trata de demostrarnos en la metafísica que esta metafísica como ontología, como teología y como ciencia de la sustancia mantiene una radical unidad. Y nosotros tenemos que intentar también explicar por qué esto es así. Bueno, lo cierto es que hemos dicho que la ciencia, la metafísica es una ciencia del ser, ontología, y también es teología o ciencia de Dios. Y estamos diciendo que no significa esto que sean dos asuntos distintos, sino que uno tiene todo que ver con el otro. Vamos a intentar explicar por qué esto es así. Cuando Aristóteles habla del ser, empieza reconociendo que hay varios tipos de entes. En primer lugar, tenemos las cosas que él llama naturales. Y Aristóteles llama natural aquello que tiene en sí el principio de movimiento o de reposo. Esas son las cosas naturales. Pues por ejemplo, es natural, un ser natural o un ente natural es un árbol o un caballo, pero no una mesa. El árbol y el caballo tienen dentro de sí el principio de movimiento o de reposo, que no deja de ser otra cosa que la esencia. Lo que ocurre es que estos seres naturales son entes, es cierto, pero tienen un pequeño problema, y es que son, pero con el paso del tiempo dejan de ser, y en ese sentido no son plenamente entes. Claro, bien es verdad que existen otros entes, los matemáticos, que no se mueven, que no cambian, pero tienen un gran problema, y es que no son cosas, digamos que no existen fuera de la mente, no existen separados. Entonces, para hablar de un ente en sentido pleno, tendríamos que tener un ente que tuviera las siguientes características. Por una parte, que no cambiase, que no estuviera sometido a movimiento, pero que sí existiera separado. Es decir, que fuera real, tuviera una existencia real y no simplemente en la mente del hombre. Bueno, pues Aristóteles cree que puede encontrar ese ente, ese ser, en Dios. Dios es precisamente el ser que tiene las características, primero, de no estar sometido a ningún tipo de cambio de movimiento y de tener una existencia separada, es decir, real. Claro, por tanto, lo que está ocurriendo es que Dios para Aristóteles en el fondo es el conjunto de condiciones metafísicas que hace que un ente lo sea plenamente. Ya hemos dicho que Dios reúne las características precisamente que nos interesan, porque por una parte es un ser que no está sometido a cambio, a movimiento, y por otra parte tiene una existencia real, separada, por así decir, de la mente humana. Claro, eso significa, repito, que Dios cumple las condiciones metafísicas para que un ente lo sea de manera plena. Por tanto, la ciencia del ser en cuanto ser y la ciencia de Dios se identifican. Por esto último que acabo de decir, porque Dios es el conjunto de condiciones que un ser tiene que cumplir para serlo plenamente. Por tanto, ciencia del ser y ciencia de Dios ahí se identifican y tienen esa relación. Bueno, hablaremos posteriormente de Dios cuando sigamos desarrollando estas ideas básicas sobre la metafísica. Pero nos quedaba una tercera parte, por así decir, o un tercer punto de reflexión, me gusta más, sobre el tema de la metafísica. Y es que la metafísica es también ciencia de la sustancia. Bueno, ¿por qué dice Aristóteles que la metafísica es ciencia de la sustancia? Vamos a tratar de explicarlo. Aristóteles afirma que el ser se dice de muchas maneras, pero todas esas maneras se refieren a un principio único que da sentido a todas ellas. El ser se dice de muchas maneras, pero siempre con referencia a la sustancia. Yo puedo decir que una mesa es o que una mesa existe. Bueno, la mesa es una sustancia. Para Aristóteles, la sustancia son los individuos y normalmente los individuos concretos. Pero yo también puedo decir que la mesa es verde, o que la mesa es grande, o que la mesa es golpeada. Digamos que en todos los casos en los que yo estoy hablando o utilizando ahí el verbo ser, en todos los casos me estoy refiriendo a la mesa, y la mesa es una sustancia. Esto quiere decir, por tanto, que el ser se dice de muchas maneras, pero siempre con referencia a un término único que lo unifica a una misma naturaleza. Y esa naturaleza que unifica las distintas acepciones del ser es la sustancia. Aristóteles nos habla de la analogía del ser, y lo que quiere decir es que el ser es un término análogo. Claro, por ejemplo, un término unívoco sería pues el término hombre, que no tiene pues más sentido que el que le podemos dar así en un primer momento. Un término equívoco sería pues gato o banco
¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues aun teniendo ese término un solo significante, tiene distintos significados, porque, bueno, banco puede significar varias cosas. Banco de sentarse, banco de dinero, etc. Sin embargo, el término ser es análogo. ¿Esto qué quiere decir? Pues ocurre lo mismo que, por ejemplo, con el término sano. Yo puedo decir que una comida es sana, puedo decir que un paseo es sano, puedo decir que el color de la cara es sano, o puedo decir que una medicina es sana. En ningún caso estoy queriendo decir exactamente lo mismo, pero todos esos términos de sano tienen algo en común, que todos se refieren o que todos acaban unificándose en la salud. Bien, pues lo mismo pasa con la sustancia. La sustancia es ese término, esa categoría si queremos, que unifica los distintos sentidos del ser, y esto es muy importante. Para nuestro pensador, en todas las formas del ser está presente la sustancia. La sustancia, al fin y al cabo, no es algo distinto del ente en cuanto tal y de Dios. Podemos decir que en realidad el ente encuentra su unidad en la sustancia, y de aquí que tengamos esa triple raíz de la que hablábamos antes. Hablamos de una filosofía primera, de una metafísica, en su triple raíz, que tiene que ver pues, con la ciencia del ser, ontología, con la ciencia de Dios, teología y de la sustancia. Bueno, tal vez podamos hablar un poco más de esto de la sustancia que estamos comentando. Habíamos dicho antes que hay muchas formas de ser, pero que todas se refieren a una primordial, que es la sustancia, y en realidad, por simplificar, bueno, esto no es del todo así, pero por simplificar sí podríamos decir que Aristóteles a todas las demás formas del ser que no son sustancia las llama accidentes, y tanto a unas accidentes como a la otra sustancia las engloba bajo el nombre común de categorías. Bueno, ¿cuáles son esas otras formas de ser que no son la sustancia, pero que, como hemos dicho, se refieren todas a la sustancia? Bueno, pues los accidentes, que es de lo que estoy hablando, que son las formas de ser que se refieren a la sustancia como término que las unifica y da sentido a todas ellas, son, por ejemplo, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, el estado, acción y pasión. Podemos poner un ejemplo, pues si queréis, como antes hemos dicho, la mesa, pues la mesa que podéis tener ahí vosotros al lado ahora, porque Aristóteles cuando habla de sustancias, en principio vamos a decir que se refiere a individuos concretos. De esa mesa, bueno, pues yo puedo hablar de cantidad, que la mesa es la sustancia, ¿no? Vamos a hablar de los accidentes, si queréis, de esa sustancia, que son esas formas de ser que tienen que ver con la sustancia, que es la que las unifica a todas. Porque cualquiera de estos accidentes que yo voy a ahora tratar de explicar, pues se refieren todos a la sustancia. Si yo digo, el primero, cantidad, bueno, la mesa tiene 1 metro de alto. Vais a ver, como siempre, me refiero a la mesa. Cualidad, la mesa es verde. Relación, esta mesa es mejor que otra. Lugar, la mesa está aquí. Tiempo, ayer. Posición, la mesa está junto a la ventana. Estado, la mesa está limpia. Pasión, la mesa es golpeada. Por ejemplo, bueno, hemos mencionado casi todas las categorías. Perdón, casi todos los accidentes. Como veis, todos los accidentes expresan una forma de ser, pero que se refiere a la sustancia. En el ejemplo que nosotros hemos puesto, en este caso, la mesa. Ya os he dicho antes que sustancia y accidentes son llamados por Aristóteles categoría, y son los géneros supremos de ser. Conviene que caigamos en la cuenta de que cuando Aristóteles nos está diciendo que el ser se dice de muchas maneras, no está diciendo solo que haya muchas formas de ser o que existan muchos seres. Bueno, que en realidad está así. Lo que está también diciendo en el fondo es que ser en cada caso significa una cosa distinta, porque no es lo mismo decir que esto es una mesa que decir que es verde, o decir que son 3 mesas. Claro, en cada caso ser significa una cosa distinta, así que eso merece la pena que lo tengamos en cuenta. Así que hasta aquí tal vez podríamos hacer un pequeño resumen de lo que llevamos explicado, que básicamente es lo siguiente. La metafísica, en la filosofía primera que llamaba Aristóteles, es la ciencia de lo más universal que existe, carácter de totalidad de la filosofía, que es el ser, pero no desde un punto de vista particular, sino teniendo en cuenta la propiedad más general del ser, que es que existe, por tanto, ciencia del ser en cuanto a ser ontología. Al mismo tiempo, esa ciencia por excelencia tendrá como objeto de reflexión el ser por excelencia, y este es Dios. Se unifican en ese sentido ontología y teología porque Dios es realmente el conjunto de condiciones metafísicas que hacen que un ser lo sea plenamente. Y también hemos hablado que estos dos
puntos de referencia se relacionan con la ciencia de la sustancia en la medida en que sabemos que el ser se dice de muchas maneras, pero siempre con referencia a un término único que unifica todas esas maneras, que es la sustancia. Las demás formas de ser que no son sustancias las hemos llamado accidentes, que por entenderlo serían como cualidades de la sustancia, realmente son flexiones del ser, son como maneras según las cuales el ser se va manifestando, va apareciendo. Y ya hemos dicho cuáles son esos accidentes. Accidentes que junto con la sustancia son llamados por Aristóteles categorías. De esta manera, al decir Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras, pero siempre con referencia a la sustancia, está afirmando, pues, en cierto modo, la unidad del ser. Dice Aristóteles que el ser y la unidad son la misma cosa, pero claro, no se refiere a esa unidad que decía Parménides, que más bien era unicidad, viniendo a afirmar que el ser es único. Pensemos que no es así. Para Aristóteles hemos dicho que hay formas de ser y que la sustancia además no es única, hay muchas sustancias y por tanto muchos seres, pero dejemos claro que esas demás formas de ser solo son modificaciones o accidentes de la sustancia. Ya muchas veces he dicho lo de accidentes, bueno, pues también puedo decir modificaciones, que a lo mejor es una palabra que nos ayuda a entender lo que estamos tratando de decir. De tal manera que la pregunta por el ser se nos ha transformado en la pregunta por la sustancia. Así que lo que tenemos que hacer ahora es tratar de investigar qué es esto de la sustancia, y es a lo que nos vamos a poner ahora. ¿Cómo define Aristóteles la sustancia? Bueno, pues la define como aquello que ni es afirmado de un sujeto ni está en un sujeto. Claro, es que la sustancia es el sujeto. Y bueno, pues en cierto modo la función de predicado la hacen los accidentes. Los accidentes se predican del sujeto, que es la sustancia. Yo creo que esto de la filosofía hay que intentar hacerlo lo más sencillo posible, y una buena forma de conseguirlo es poniendo ejemplos. Cuando Aristóteles habla de sustancias, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a individuos concretos. Por ejemplo, esas cosas que podéis tener vosotros encima de la mesa, pues ese lápiz que está ahí, la propia mesa, esa mesa que tenéis ahí, vosotros mismos. Hablamos de individuos concretos. A lo mejor si estáis viendo por la ventana un árbol, pues ese árbol que estáis viendo por la ventana, esos son sustancias, los individuos concretos, repito. Esto es a lo que Aristóteles llama sustancias primeras. Claro, si Aristóteles habla de sustancias primeras, es porque ya más o menos podemos adivinar que es que también va a haber unas sustancias segundas, y las hay. ¿Cuáles son las sustancias segundas? Bueno, pues las sustancias segundas son las especies y los géneros. ¿Esto qué es? Cuando yo digo que las sustancias primeras son los individuos concretos, por ejemplo, Pedro Pérez, que estáis viendo ahora mismo salir del bloque de al lado, la sustancia segunda sería el género al que pertenece Pedro Pérez, animal, y la especie, hombre. De tal manera que las sustancias segundas serían lo que hemos venido llamando siempre esencias, lo que una cosa propiamente es, porque Pedro Pérez es un individuo que propiamente es hombre, ser humano. Las esencias, las ideas de Platón, de tal manera que habría dos tipos de sustancias. Por una parte, las sustancias primeras, individuos concretos, y por otra parte, las sustancias segundas, el género y la especie. Claro, pero si Aristóteles dice que estas sustancias segundas, que es lo universal, lo que compartimos, por ejemplo, los seres humanos, es que pertenecemos a la especie hombre, es nuestra esencia, lo que nos hace ser lo que somos. Si Aristóteles dice que estos son sustancias, de alguna manera es como si estuviera él mismo recayendo en el platonismo. Claro, ahora resulta que a esos universales, a esas esencias, las llama sustancias como dándoles una existencia subsistente. Pero bueno, Aristóteles deja claro que él no es eso lo que él quiere decir. Para él, las sustancias que en rigor como tal lo son las sustancias primeras. Y si habla de sustancias segundas, no olvidemos que es porque para él la ciencia versa sobre lo universal, y entonces cuando hablemos de ciencia tendremos que hablar pues de las esencias, que siguen siendo ese punto de referencia básico, y por eso les da categorías de sustancia. Pero para Aristóteles las sustancias que realmente existen, las que están ahí delante de nosotros, son las sustancias primeras, los individuos concretos. Claro, pensad también que yo he dicho antes que el sujeto es la sustancia y que el predicado es como si esa labor le hicieran los accidentes. Pero pensad, por ejemplo, yo también puedo decir la siguiente frase: Pedro es un hombre, y ahí hombre es el predicado, y hombre no deja de ser una sustancia segunda.
Por eso, como esa sustancia segunda también puede hacer esa labor de predicado, pues Aristóteles colocó también la sustancia junto con los accidentes y los llamó a todos categorías. En definitiva, conviene que tengamos claro que esta distinción existe: sustancias primeras, individuos concretos; sustancias segundas, especies y géneros, pero que en realidad para Aristóteles las que existen son las sustancias primeras. No recae Aristóteles en el platonismo, no tiene esa intención, porque como luego veremos, su planteamiento filosófico va a acabar derivando bastante lejos de la filosofía platónica. Así pues, lo verdaderamente real es la sustancia primera. Ella es el sujeto último, podemos decir, y ahora podremos ver cómo las sustancias segundas no tienen existencia independiente, sino que realmente solamente tienen sentido y existen en las sustancias primeras, haciéndoles ser lo que son, sí, pero en las sustancias primeras y no separadas de ellas. Pensemos que, claro, entonces no tendría sentido todo lo que dijimos anteriormente en la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas, cuando la crítica se basaba sobre todo en que las esencias no pueden estar separadas. Si ahora decimos que las esencias son sustancias, parecería que lo están, pero ya veréis cómo no. Las sustancias segundas hablamos de que son sustancias porque hay que darles una cierta entidad, ya que sobre ellas trata la ciencia de lo universal, pero las sustancias segundas solamente existen en las sustancias primeras, y vamos a explicar ahora cómo es posible esto. Y para explicar eso, tenemos que empezar a aclarar otros dos conceptos importantes en la metafísica de Aristóteles, como son materia y forma, que es a lo que ahora vamos. Hasta aquí os recuerdo, hemos explicado lo que es la sustancia es el sujeto, sobre todo los individuos concretos. También existen las sustancias segundas, pero solamente existen en las sustancias primeras, y hablamos de ellas como sustancias porque la ciencia trata de lo universal. Pero claro, para explicar todo esto, decía yo que teníamos que aclarar otros dos conceptos importantes de la metafísica de Aristóteles, que son materia y forma. Y es que resulta que esa sustancia primera de la que hemos estado hablando antes, esa sustancia primera que puede ser el lápiz que tenéis vosotros ahí, vosotros mismos, vuestro amigo que conocéis de toda la vida, estos individuos concretos, el árbol que veis por la ventana, resulta que están compuestos de materia y de forma. Esto es la teoría hilemórfica de Aristóteles. ¿Qué es eso de que las sustancias primeras están compuestas de materia y de forma? Bueno, primero tal vez haya que plantearse por qué Aristóteles necesita utilizar estos conceptos. No olvidéis que en el anterior, en el primer archivo, cuando empezamos a hablar de Aristóteles, dijimos que Aristóteles evolucionó intelectualmente y llegó a conclusiones muy distintas a las de Platón. Sabéis que él pensaba que el mundo sensible era un mundo real, no un mundo ilusorio, ni que había un mundo inteligible, nada de eso. Para Aristóteles el mundo sensible es el mundo real, y resulta que las sustancias estas de las que estamos hablando, estos individuos concretos que existen en el mundo sensible, están sometidos a un proceso constante de cambio, de desarrollo y de evolución. Y que también dijimos que ese cambio y ese desarrollo y esa evolución no eran azarosos o existían sin más, sino que existían por una razón, por un fin. Esto era la concepción teleológica de Aristóteles. Lo que quiero decir es que Aristóteles ha concebido a la sustancia, al ser, como el ser en movimiento. Claro, por lo menos las sustancias primeras están en movimiento, y ese movimiento hay que explicarlo. Y para explicar ese movimiento, Aristóteles va a utilizar varios pares de conceptos, el primero de los cuales es el de materia y forma. Bueno, entonces, ¿qué son la materia y la forma? Supongamos que, por seguir con el ejemplo que hemos utilizado antes, nuestra mesa, esa mesa de la que hemos hablado, la que tenéis vosotros ahí ahora adelante, pues como cualquier sustancia primera, como cualquier individuo concreto, está compuesto de materia y de forma. ¿Cuál es la materia de la mesa? Pues evidentemente, en principio, la materia de la mesa es la madera. Eso no ofrece lugar a dudas. Así pues, la materia es justamente eso, el compuesto material del que está hecho un individuo. ¿Qué es la forma? Bueno, la forma es la esencia, lo que antes hemos llamado sustancia segunda, y lo que hace a un determinado individuo ser lo que es. Por ejemplo, la mesa tiene su parte material, tiene su materia, que es la madera, pongamos que es de madera, y tiene su forma, que es la esencia, lo que le hace ser una mesa y no otra cosa distinta. Recordad que cuando yo hablé de la crítica a la teoría de las ideas de Aristóteles, decía que había una metáfora que a mí se me venía un poco a la cabeza, y es como si Aristóteles cogiera, vamos a ver,
yo voy a considerar que aquí estamos entre amigos y que esto es pues un archivo que en el fondo es lo que es, en plan divulgativo, y que no vamos a ponernos puristas, y por eso lo digo, que es como si Aristóteles cogiera el mundo inteligible y lo encajara en el mundo sensible. Ese pequeño insecto ha provocado que Aristóteles dé un paso más en su reflexión. Sí, definitivamente parece claro que el ser se nos manifiesta mediante individuos concretos. Esa mariposa que se escapó, su amigo Teofrasto, aquella joven que ahora camina cerca del río. Aristóteles va a llamar a esos individuos concretos sustancias, y en su trabajo tendrá que demostrar cómo la filosofía primera es una sola ciencia, cohesionada a partir de su estudio acerca del ser, de Dios y de la sustancia. Sí, eso es, una única filosofía primera en su triple raíz. Ahora Aristóteles se gira. Ha oído pisadas tras de sí. El joven Alejandro se acerca sonriendo, con su melena rubia ondeando al viento. Es hora de volver al trabajo. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antonio. Aristóteles está sentado a la sombra, en un banco de piedra. Es un día caluroso y necesita descansar. El joven Alejandro le agota con su vitalidad y su rebeldía. Nos encontramos en un bosque cercano a la ciudad de Mieza. Allí, en el Ninfeo, un santuario dedicado al asnetivo, ha tomado al ser como objeto de reflexión filosófica, pero no desde un punto de vista particular, como pueden hacer tal vez las demás ciencias, sino teniendo en cuenta la propiedad más general del ser, es decir, que es, que existe, el ser en cuanto ser. La filosofía primera es, pues, una ontología, una ciencia del ser. Pero esta ciencia, que para Aristóteles es la ciencia por excelencia, también debe tener como objeto el ser por excelencia, y este es Dios. De esta forma, la filosofía primera es también una teología. Aristóteles disfruta de su reflexión. Está ensimismado en sus pensamientos cuando el vuelo de una mariposa lo distrae. Esa mariposa ha llamado la atención de Aristóteles por lo sorprendente de sus colores. Intenta atraparla para su colección, pero se le escapa perdiéndose entre la densidad de la vegetación. En el fondo, Ninfas, Aristóteles ha fundado una pequeña escuela. En esa escuela, entre otras tareas, se ocupa de la educación del joven Alejandro. Las clases son realmente difíciles. El chico tiene poca paciencia y a Aristóteles le cuesta conseguir su atención. Por eso, siempre que tiene un rato libre y que las circunstancias se lo permiten, le gusta relajarse en ese entorno tan agradable. Nuestro filósofo se levanta y comienza a caminar por uno de esos paseos sombreados propios del lugar. Ahora que puede reflexionar libremente, le gusta detenerse en un proyecto en el que ya lleva trabajando algún tiempo y que él denomina de filosofía primera. Cree que con esos tratados está llevando a su máxima expresión la reflexión puramente especulativa. Está convencido de que en ellos ha captado el verdadero sentido y carácter de la filosofía, esa ciencia enfrentada directamente a la universalidad y totalidad de lo real. Para ello, para conseguir su objetivo es
tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis como siempre esos minutos para compartir con nosotros y con el maravilloso, único e inigualable mundo de la filosofía. Hoy vamos a tratar de la metafísica de Aristóteles, culminación de lo que es su pensamiento, su filosofía especulativa y punto de referencia, yo creo, esencial para conocer, para imbricar toda su filosofía, todo su pensamiento. Bien, es verdad que lo que en realidad vamos a hacer es asomarnos un poco a esta metafísica, intentar aclarar sus conceptos tal vez más importantes, que yo creo que es lo que debemos y lo que podemos hacer aquí. Así pues, vamos a hablar de la metafísica y, como siempre,